Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia, hoy con su programa fiscal.com. En este programa vamos a estar tratando la declaración anual de las personas morales con fines no lucrativos, los no contribuyentes, y para ello tenemos a dos especialistas en el tema. Nos acompaña el contador público y especialista fiscal Pablo Limón Mestre. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, mi querido Salvador Rotero Banel. Muchísimas gracias. Y también nos acompaña el licenciado en Contaduría, especialista fiscal y maestro en Derecho Fiscal también, Humberto Cruz Hernández. Humberto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Salvador, por la invitación. Yo quisiera empezar este tema de la declaración anual de las personas morales con fines no lucrativos, el título tercero, que también les han dado por llamarlos no contribuyentes. Si no contribuyen, tienen que presentar declaración. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, estas personas están listadas en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y son 25 tipos de personas que están ahí citadas dependiendo de la actividad que realizan y de la forma jurídica por la cual fueron constituidas. Y adicionalmente están los fondos de inversión de deuda que también tienen la posibilidad de ser personas morales con fines no lucrativas. Pero a pesar de ser personas de este tipo, tienen la obligación de presentar declaración anual, año con año. Algunas son las personas que presentan declaraciones en donde determinan un remanente distribuible, lo que vendría siendo una utilidad, digamos, o un déficit, que es la diferencia entre ingresos menos deducciones, y otras simplemente van a señalar los ingresos y las deducciones que han determinado. Eso está claramente distinguido en el propio título tercero. En el título tercero, pero no son fines lucrativos. Es correcto. Es decir, no persiguen un fin lucrativo, pero tienen la obligación de reportar a la autoridad fiscal. Y aquí en este título pues hay una gama de personas que pueden estar constituidas como ACs, como SCs, como fideicomisos, como instituciones de asistencia privada, como sociedades de responsabilidad de interés público, como partidos políticos, como sindicatos, como la propia federación, como los estados, como los municipios, los organismos descentralizados que no estén en el título segundo. Entonces es una gama bastante amplia de un grupo selecto que para pertenecer a él tienes que estar enlistado en ese artículo 79 o ser de los fondos de inversión de deuda conforme a la ley de fondos de inversión. Así es, Humberto, algunos ejemplos de estos 25 sociedades, ya nos mencionó Pablo algunos, ¿algún otro que te venga a la mente? Sí, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de las donateras autorizadas, estas no persiguen fines de lucro, pero como en algunos casos para poder realizar sus actividades requieren efectuar algunas actividades que llevarían a obtener ciertos ingresos. Entonces, pues también en ese caso se puede generar el tema del remanente distribuible, o también tenemos el caso de las escuelas, por ejemplo. Lo que es cierto es que generalmente dentro, como comentaba Pablo, dentro de todo lo que es esta gama de
de entidades, pues se señala que pueden tener alguna especie de ganancia, generalmente desde los propios estatutos, desde el propio acta constitutiva, por ejemplo. Se señala que todo ese remanente, toda esa ganancia que llegan a tener, pues se va a quedar para los fines de la actividad. Sin embargo, en algunos casos, por ejemplo, como comentábamos, de las donatarias autorizadas, pues resulta que en ocasiones venden o libros o realizan algún evento social, alguna kermés, para obtener algunos recursos adicionales para sus fines. Sin embargo, pues bueno, cuando obtienen ese tipo de ganancia, se determina un concepto que se llama remanente distribuible, el cual pues tendría que estar pagando el impuesto sobre la renta al momento en el que se distribuye a sus miembros, a sus socios. Miembros. Así es. Ok, ese remanente distribuible, Pablo, ¿cómo lo determinamos? Bueno, esa es la pregunta de los 64,000, como decían hace algunos años. A Humberto obviamente no le tocó ese asunto, pero para ubicarnos claramente estamos en el título tercero. Vuelvo a enfatizar ese punto. Pero empieza diciendo el artículo 80 en su primer párrafo que las deducciones y los ingresos se determinan conforme al título cuarto. Entonces, de antemano quiere decir que el propio título tercero no tiene sus propias normas para determinar esos ingresos y deducciones, y por lo cual te vas al título cuarto. Entonces, y al título cuarto, al título tercero me tengo que ir al cuarto. De las personas físicas, de las personas físicas, sí, claro. Es más interesante. Entonces ya estamos en el cuarto y determinamos el remanente. Sin embargo, el segundo párrafo de ese artículo 80 te dice, oye, ¿sabes qué? Si la mayoría de tus integrantes o miembros o socios son o asociados son del título segundo, entonces determínalo conforme al título segundo. Y entonces ya soy una del título tercero que ya no determino conforme al cuarto, sino soy del segundo. Y yo me pregunto, oye, ¿qué tal si a la mitad del año entran personas, digamos, en diciembre, ¿verdad? Y se equilibra. Y se equilibra, o es mayoría ya personas morales, y entonces me voy al título segundo. ¿Qué pasa con el resto del año que lo determina conforme al título cuarto, ¿no? Así Cuando unos tienen reglas de acumulación normalmente al percibirlo en efectivo, pero los del título segundo lo determinan conforme a devengado normalmente, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos otra complicación. Pero sigue diciendo este segundo párrafo del artículo 80, oye, ¿sabes qué? Si la mayoría de sus integrantes son del capítulo segundo, sección primera del título cuarto, es decir, del régimen general, actividades empresariales y honorarios. Exactamente. Entonces lo determinas conforme a esa sección, es decir, conforme a las reglas particulares de ingresos y deducciones de ese capítulo, ¿no? Entonces, bueno, doctrinalmente, eso está maravilloso para una cátedra universitaria, poder hacer un boletín, ¿verdad?, para el Colegio de Contadores, y pues hacer el ejemplo práctico que sirve de cuadrar, pero cuando en la realidad te enfrentas a una entidad de este tipo, en donde tiene esas fluctuaciones y durante el ejercicio, pues viene un verdadero problema que ni la miscelánea, ni el reglamento, ni la ley está claramente distinguido qué debemos de hacer. Entonces, yo creo que es una gran materia para los legisladores, para que revisen, metan mano, pidan asesoría a la UNAM, para que esto sea atendido correctamente, ¿no? A ver, me estás creando un conflicto, como bien lo estás intentando hacer con nuestros amigos televidentes, pero yo quiero plantearte un conflicto que empieza en mi mente a trabajar. Trato de remover conciencias. Claro. Creo que, si tú me corregirás si estoy equivocado, las asociaciones de condóminos están aquí, en este título. Claro. Entonces, entre otros, claro, yo tendría que averiguar todos los condóminos que ven en mi edificio, en qué régimen fiscal están. Todos son personas físicas, supongo, porque es habitacional. No necesariamente, porque yo como una sociedad, de hecho yo manejo varias, que tienen como inversión condominios y los rentan. Y el socio es la persona moral. Claro. Y entonces quien paga es la persona moral, y habría que determinar esa asociación civil del régimen de condóminos, si hay mayoría o no, y en función de eso determinar el título o las reglas particulares en materia de ingresos y deducciones. Si la mayoría son personas físicas, luego los tengo que preguntar cómo tributan, si por salarios, si por honorarios, si por arrendamiento. Claro. Pero no solamente preguntar, yo diría, o sea, tengo que obtener esa prueba real
dura y guardarla en mis expedientes de la persona moral con fines no lucrativos. De otra manera, estoy terminando mal mis deducciones. Es correcto. Entonces, esta problemática en la realidad, yo lo aseguro y lo firmo, está inadecuadamente manejado por inmensa cantidad de contribuyentes.